Bienvenido a este día maravilloso, un domingo más que el Señor nos permite conectarnos, un día de reposo muy especial porque hoy es un día en el que conmemoramos la Santa Cena del Señor, para lo cual te invitamos a estar atento y después del servicio conectarte a este tiempo especial. Yo quiero invitarte ahora, a manera de introducción de este espacio, de preparación de este momento, para que busquemos juntos en nuestra Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, mira lo que dice en la pantalla, va a aparecer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Dice el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos declara en estos versículos cuál es la forma en la que realmente nosotros mostramos que nos estamos humillando delante de ese Dios. Y sabes, una de esas formas, cuando hablamos de humillar, es de que nuestro ser se doblegue para que lo que Dios quiere sembrar en nosotros, para que lo que Dios quiere hacer que surja en nosotros, pueda surgir con liberalidad. Y lo que tenemos que humillar y lo que te invito a humillar el día de hoy es toda ansiedad, toda preocupación, toda carga que has podido sentir en esta semana. Vamos, todo lo que te impide sentirte descansado y libre para recibir todo lo que este tiempo glorioso de Dios quiere hacer hoy. Hoy, dice Dios, que puedas entregar esa ansiedad, que eches esa ansiedad sobre Él, que puedas entregar esa carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Hoy es un tiempo maravilloso para recordar que Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí. Tanto cuidado tiene de nosotros que hace más de 2000 años envió a su Hijo Jesucristo para que entregase su vida, para que fuese molida su carne y entregar su vida en la cruz para que tú y yo tuviésemos salvación. De ese tamaño es el cuidado que Dios tiene de ti. ¿Cuánto más no crees tú que ese cuidado es capaz de proveerte a lo que necesitas, de saciar la necesidad que hoy tienes? Hoy es un día bendito y no permitas que ningún afán, que ninguna ansiedad te aparte de todo el poder que Dios quiere manifestar sobre ti en este tiempo precioso. Te invito ahora a que entremos juntos en adoración, a que en este tiempo de adoración termines de descansar, de dejar toda carga a un lado y te prepares para recibir todo lo que Dios quiere hacer en tu vida en este día precioso y bendito de Jehová, día de reposo. Que el Señor te bendiga. Eres grande, Señor. Eres grande, Rey. Por eso estamos aquí, Señor, para alabar tu nombre, exaltarte, adorarte, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Porque gracias a ti, Padre, estamos aquí, Señor, estamos de pie. Porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Le damos gracias a Dios porque estás ahí, conectado no por casualidad, conectado porque Dios planeó esta cita contigo. Posiblemente tú no sabías que la tenías, pero Dios en su amor, en su misericordia, nos regala tiempos de bendición, tiempos que pueden cambiar nuestra vida. Por eso, yo te invito a que hoy tú permitas que ese Dios entre a tu casa, entre a tu vida, toque tu vida y a los tuyos, aunque tú estés solo ahí donde estás. Posiblemente tengas familia lejos, pero cuando tú le dices, Dios, te necesito, Dios, necesito que trates conmigo, Él lo hace. Y si además le dices, Señor, también toma mi familia en tus manos, Él lo hace. Por eso, hoy, vamos, invítale y dile que necesitas que Él tome tus cargas, que necesita que Él tome todo control de tu vida, de tus emociones, de la situación que puedas estar viviendo. No sé cuál sea la condición en la que te encuentras hoy. No sé cuál sea la condición en que hayas vivido esta semana. Pero cualquiera que sea, ese Dios creador de cielo y tierra, ese Dios que te ama, ese Dios que quiere el bien para ti, está muy dispuesto a tratar contigo, a bendecir tu vida. Solo tenemos que humillarnos y decirle, te necesitamos, Señor. Vamos ahí donde estás, dale entrada y haz una oración conmigo. Dile, Padre, este es el día de mi bendición. Vamos, dile, este es el día donde acepto tu trato, donde acepto que ministre mi vida y que también ministre la vida de mi familia, donde ellos estén, Señor. Obra con poder, abre los cielos, muéstrate aquí en mi casa, en la casa de los míos. Muéstrate con poder. Llévate toda angustia, llévate toda aflicción, llévate toda enfermedad, llévate toda dolencia. Necesito la paz que tú sabes dar. Vamos, dile, necesito la paz que solo tú puedes dar. Y clamo por ella en este día especial. Entrego mi vida por completo para que tú obres en mí. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tú dices amén ahí donde estás. Qué bueno. Yo te invito a que hoy sea un día de victoria. ¿Y cómo puede ser un día de victoria? Tú tienes dos opciones. Tú puedes ver tus circunstancias de una forma o de otra. Cuando dice la palabra en Mateo capítulo 6, la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu ser interior estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu ser interior estará lleno de oscuridad. Tú hoy puedes decidir ver con ojo bueno o con ojo maligno. Ver con ojo bueno significa que no veas las cosas de acuerdo a las circunstancias, como el enemigo te la quiere mostrar. Todo complicado, todo difícil, todo imposible de resolver. Míralo como Dios te promete, que Él está contigo todos los días hasta el fin, que si estás con Él, Él obrará, que si clamas a Él, Él responde, que Él es el Padre bueno, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Si tú lo ves con esos ojos de las promesas de Dios, entonces podrás descansar. Y lo que se requiere de este día es que descanses, reposa. Así que toma ánimo, levántate en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, y recibamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sión, una iglesia lista desde Barranquilla, Colombia. Y como siempre nos da mucho gusto que estés compartiendo con nosotros. Yo sé que no te vas a arrepentir, es un tema hermoso, es un tema de gran bendición. Hoy culminamos esta serie que comenzamos hace 2 semanas, Los que miran hacia arriba. Para mí esta serie ha sido muy especial. Ha sido recordarme lo importante que es poner mis ojos en los cielos, donde está mi ciudadanía, donde está mi bendición. Y no
enfocarme en lo que hay en la tierra. Porque si recordamos los mensajes anteriores, la palabra dice que cuando nuestro corazón está aquí, cuando los tesoros nuestros están aquí, en la tierra, nuestro corazón también está ahí. Y ahí tenemos nuestros tesoros. Pero cuando nuestros tesoros son celestiales, son eternos, son ilimitados, entonces nuestro corazón está allá con el Creador del cielo y de la tierra, con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos la semana pasada también que nuestro Señor Jesucristo abrió un camino nuevo y reconcilió al cielo y a la tierra e hizo un camino para que tú y yo podamos llegar a la presencia de Dios, entrar en contacto con Dios, para que las cosas limitadas de esta tierra sean rasgadas, ya no tengan ese límite y nos venga del cielo todo lo ilimitado, toda esa plenitud que el cielo ofrece. Así que hoy cerramos esta serie con el tema conexión certera. Así se llama, conexión certera. Y sabes, para mí es especial. Me gustaría, sabes, que entráramos en un contacto muy especial. Yo voy a tratar en este día de ser lo más abierto posible, de abrirte mi corazón por completo, de que tú puedas sentir allá donde tú estás que lo que te estamos transmitiendo está basado en esta verdad, porque es así. Es lo que le hemos pedido a Dios, que tú entiendas que este tema es tan crucial para tu vida, para mi vida y para la humanidad entera. Conexión certera. Antes de hablar de conexión certera, del primer punto, sí es bueno que entendamos lo que significa conexión. Es la unión de algo a alguien para tener una comunicación. Esa es conexión. Y certera, que es asertiva, que logra su objetivo, que da en el blanco. Y me gusta esa palabra, que da en el blanco. Entonces, cuando hablamos de conexión certera, estamos hablando de esa conexión que tenemos que alcanzar. Ya que se abrió un camino, esa conexión que tenemos que alcanzar con ese ser creador. Vamos a ver este primer punto. Este primer punto dice: si queremos lograr una excelente conexión con el Creador del universo, aunque Cristo ya abrió un camino, nosotros debemos trabajar en la desintoxicación de todo nuestro ser. Nuevamente, si queremos lograr una excelente conexión con el Creador del universo, aunque Cristo ya abrió un camino, nosotros debemos trabajar en la desintoxicación de todo nuestro ser. Y vamos a leer inmediatamente el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 22. La semana pasada vimos esto, lo vimos rápido, pero hoy vamos a detenernos aquí con mucho cuidado. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, para que pueda haber una conexión certera con ese Dios, una conexión que es necesaria, que es indispensable, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, es importante que entendamos estos 4 puntos que te pide el Señor. Dice: acerquémonos, ¿con qué? Con corazón sincero. Ese es el primer punto. Tú y yo, para poder tener una conexión atinada, que sin interferencias, tenemos que cumplir ciertos requisitos con nuestro ser. Ya el camino está abierto, ya lo dijimos. Pero así como, te voy a poner un ejemplo, antes de explicarte cada punto. Así como en tu casa tú tienes un, ¿cómo se llama esto? Enrutador
router, creo que se llama en inglés. El enrutador es una cajita del internet que permite que todos los dispositivos inalámbricos puedan recibir señal, el Wi-Fi. Entonces, así como el Wi-Fi transmite unas ondas, pero hay paredes que impiden que esa onda traspase. Entonces, cuando esas paredes están, si tú estás, haz de cuenta, si tu enrutador, como le llaman en español, o el router en inglés, está en tu habitación y hay paredes en tu sala que impiden que las ondas lleguen con libertad, entonces tu Wi-Fi va a tener interferencia, no va a estar clara las imágenes, no vas a tener una conexión muy buena. Asimismo, cuando nuestro ser tiene ciertas paredes dentro, tiene ciertas cosas que impiden que la onda que emite el enrutador, ¿sabes quién es el enrutador? El Espíritu Santo que Dios dejó, que Jesucristo dejó. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les dejo con ustedes el Espíritu Santo. Y Él les dirá y les enseñará todo lo que yo quiero decirles, todo lo que el Padre quiera decirles, Él se los compartirá a ustedes. Entonces, Él es ese enrutador que envía la señal. Todo lo que el Padre dice, a través de Él nosotros lo recibimos. Todo lo que nosotros le queremos decir al Padre, a través de Él la onda va hasta donde el Padre. Pero, ¿qué se necesita? Que no haya interferencia en nuestro ser. Nuestro ser. Entonces dice este versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, primero, corazón sincero. Aquí no es cuestión de llegar y llegar con manipulación, llegar con hipocresía a la presencia de Dios. Muchas veces cuando utilizamos esto son las oraciones comunes. Que Dios escucha, sí, pero que no hay esa conexión que debe haber para que esa conexión sea certera de los frutos, de los resultados que Dios quiere que den. Dios en su misericordia te oye, Dios en su misericordia te responde, pero no está de acuerdo con la hipocresía. Entonces, si tú, cuando te presentas a Él, vas, ay Señor, es que tú sabes que yo quiero que tú me bendigas porque es que yo quiero ayudar a la gente, tú sabes que yo tengo buen corazón. No funciona. Corazón sincero. Entonces Él dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, en plena certidumbre de fe. Yo tengo que creer que es real. Para mí me ayuda mucho. A mí, te comparto, a mí me ayuda mucho cuando yo veo los avances de la ciencia aquí en la Tierra y veo el internet. Me sirve como esa parábola que el Señor mismo me podía haber enseñado si estuviera aquí. Y Él me hubiese dicho, así como el internet, tú puedes recibir esas ondas y conectarte aún fuera, al espacio exterior. ¿Por qué vas a dudar que te puedes conectar con el Padre que te ama, que tiene una tecnología millones y millones y millones de años luz más avanzada que de la Tierra? Eso me ayuda a mí a entender que cuando me acerco a Dios es real. Entonces Él dice en plena certidumbre de fe. ¿Se acuerdan que eso dice también Hebreos capítulo 11? Que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Plena certidumbre de fe. Estoy convencido que no estoy hablando con el aire. Estoy convencido que estoy hablando con el Dios creador, que está sentado allá en su trono. Pero que este enrutador, el Espíritu de Dios, está transmitiendo todo lo que yo estoy hablando y le estoy declarando. Y así también Él me va a traer la información a mi espíritu de todo lo que Dios tiene que decirme a mí. Plena certidumbre de fe. Entonces, lo primero es corazón sincero. Lo segundo, plena certidumbre de fe. Lo tercero, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué significa esto? En nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser,
hay algo, una voz que nos indica cuando estamos haciendo algo correcto o incorrecto. Recuerdo que el pastor hace una semana, el pastor Jaime habló en el ayuno de eso, excelente mensaje. Y esa voz puede haber sido afectada, esa conciencia que nos indica esto es correcto, esto no es correcto, aunque nosotros no lo queramos aceptar, puede haber sido afectada. Por eso es que aquí dice, purificados los corazones de mala conciencia. Porque esa conciencia que siempre te va a tratar de decir lo que es correcto, lo que te va a conducir a hacer lo correcto, puede ser dañada. Hay un versículo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice que en los tiempos postreros vendrán hombres que engañarán porque han sido contaminados con doctrinas de demonios y con mentiras de espíritus. La conciencia puede ser cauterizada y dice, y por su hipocresía la conciencia la tienen cauterizada para hacer el mal. Dice, prohibirán algunas cosas que no es Dios que las ha prohibido, sino que la doctrina de demonios ha afectado al ser humano. Dice que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Si tú quieres, allá en tu casa, tú puedes leer eso. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero eso lo lees en tu casa, yo no me quiero desviar del tema. Pero está hablando de esa conciencia que puede ser cauterizada por la hipocresía. Entonces, cuando esa conciencia es cauterizada, es mala conciencia. Y el Señor dice aquí que tenemos que purificar nuestros corazones de esa mala conciencia. Cuando yo quiero conectarme con Dios, yo tengo que tener claro que lo que yo estoy buscando no es doctrina de hombre, que en lo que me estoy basando no es lo que el hombre se ha inventado aquí en la tierra de religión, sino en lo que la palabra de Dios, sin contaminación, me enseña. Cuando llevo esto, corazón sincero, ¿verdad? Lo segundo es plena certidumbre de fe. Y lo tercero, mi corazón purificado de mala conciencia. Ahora lo cuarto dice, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa esto? Mira, nuestro ser, nuestra carne, tiene deseos desordenados. Y esos deseos desordenados deben ser limpiados, deben salir del cuerpo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para que esos deseos desordenados de mi carne sean limpiados? La palabra me dice a mí que el Espíritu Santo es esa fuente de agua viva que limpia mi ser de todo eso. Entonces, tenemos algo bien importante aquí. Ese que está aquí, ese Espíritu de Dios, que es una persona, que me dice a mí todo lo que Dios tiene que decirme, le dice a mi espíritu, y que yo al hablar con Dios le estoy transmitiendo a Él para que Él lo transmita a Dios. Ese trabaja para que todo mi ser sea limpiado. Así como Cristo lo logró, tú y yo lo podemos lograr. Cristo logró tomar control de su carne. Cristo logró tomar control de sus deseos. Cristo logró que todos esos deseos desordenados estuvieran frenados, controlados. ¿Por qué? Porque Él sabe que es necesario que todas esas paredes que tenemos dentro, que impiden una comunicación certera, una conexión certera con el Padre, con el cielo, tienen que caer. Y cuando estos deseos desordenados caen, toda esa plenitud de onda puede llegar al Padre sin ninguna interferencia. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, es importantísimo que aunque ya está abierto un camino, aunque ya Cristo abrió ese camino, yo tengo que trabajar en estas cosas para que mi conexión con Dios pueda ser una conexión sin interferencias. Vamos a pasar. Este punto dice así: las pasiones desordenadas en nosotros pueden ser lavadas
si vivimos en el Espíritu, así la conexión con Dios será sin interferencias. Voy a repetir. Las pasiones desordenadas en nosotros pueden ser lavadas si vivimos en el Espíritu. Así la conexión con Dios será sin interferencia. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a dejarlo ahí para explicar. Así que, como decía en el punto anterior, todos estos deseos de la carne desordenados son como una pared que impide que esa conexión con Dios sea sin interferencia. Mientras esa pared no caiga, la conexión va a ser interrumpida. La conexión no va a ser clara. Dios querrá decirte muchas cosas y tú no podrás entender. Mientras esa pared esté ahí, tú querrás hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces ni sabrás cuál es la voluntad de Dios. Algunos dicen, pero aquí tenemos la palabra. Y es verdad, tenemos la palabra, pero muchos acomodan la palabra. Así que se necesita el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te diga cómo es que esta palabra tiene que ser interpretada. Cuando está esa pared, tú interpretas a tu gusto y a tu conveniencia. Y entonces esa comunicación tiene interferencias. Tú quieres hacerlo bien, tú quieres ser buen cristiano, pero encuentras que hay una oposición. Mucha gente dice, sí, pero Dios entiende, la carne es débil. No, pero escucha lo que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne no quiere nada que ver con el Espíritu de Dios. Cuando habla de Espíritu, no se está refiriendo contra tu Espíritu, sino contra el Espíritu Santo que está en ti, el que te transmite la voz de Dios. Entonces dice, y el del Espíritu es contra la carne. No se llevan, no se van a poder llevar nunca. Así que tú decides a quién quieres agradar, si a tus deseos desordenados o al Espíritu de Dios que te permite que tengas una conexión directa con ese Dios. Aquellos que dicen que Dios no habla, permíteme, pero la palabra me dice a mí que ese Dios en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo lo hace? Si Él dice, clama a mí, o sea que tú puedes hablar con Él, tú puedes clamar a Él, y dice que Él te va a responder. Cualquiera me dirá, sí, pero Él no responde de esa manera, con Él no se puede hablar como se habla con cualquier otro. Yo soy de los que creo, y en mi experiencia sé que Dios habla. En mi experiencia sé que para escucharlo claramente sí hay que hacer morir los deseos de la carne. Y en la experiencia de Cristo, que Él vino y nos enseñó cómo era que se debía hacer, así fue. Cristo estuvo 40 días dominando la carne y sus deseos. 40 días y 40 noches. Y cuando se enfrentó a cada tentación que el diablo le hizo, pudo salir victorioso. ¿Por qué? Porque era sensible a la voz de Dios. Tú y yo lo podemos lograr. Él nos vino a enseñar que se podía. Así que dice entonces el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego dice el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. La lista es larga. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando hablan del reino de Dios, está hablando de esos principios de gobierno de Dios, esos principios que te dan vida plena. Porque tú puedes estar en una iglesia sin estar en el reino de Dios. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones.
Tú puedes estar en una iglesia que tú creas que es de sana doctrina, pero no estar en el reino de Dios. Si todas estas cosas están en nosotros, está escrito aquí en la palabra de Dios que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que una de las cosas que tenemos que tener claro es que si queremos tener una conexión con el Señor, tenemos que hacer morir estas obras en nosotros. ¿Quién lo logra? El Espíritu de Dios. Y dicen los versículos siguientes, el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces hay una cosa que hay que hacer. Es que ese Espíritu Santo que está en nosotros tiene que tomar el control de nuestra vida. Esos deseos de la carne nosotros tenemos que, así como lo hizo Cristo, sujetarlos y hacerlos morir, para entonces vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir con este fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso se trabaja. ¿Qué estamos buscando? Ahí donde tú estás. ¿Qué estamos buscando? Es lograr, ya que Cristo abrió un camino, ya que Cristo reconcilió el cielo y la tierra, que nosotros podamos tener ese contacto con ese Dios que nos ama, que es real, que quiere mantener ese contacto, esa conexión con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú y yo lo necesitamos. Él sabe que es necesario que tú y yo logremos esa conexión. Él no quiere que nuestras oraciones sean repeticiones vanas. Él no quiere que nuestras oraciones sean hipócritas. Él no quiere que nuestras oraciones sean por conveniencia propia. ¿Sabes? Él quiere que cuando hablemos con Él, entendamos con quién estamos hablando. Muchos dicen: yo oro frecuentemente. Y mi pregunta es: ¿realmente crees que estás hablando con Dios cuando oras? Aquellos que dicen que Dios no habla, entonces creen que la oración es una conversación unilateral. O sea, solamente tú hablas y aquel a quien le estás hablando no te va a responder. Yo creo que cuando clamamos y hablamos con Él, Él responde y nos muestra cosas grandes y ocultas que no conocemos y que son necesarias, que es lo que va marcando nuestro camino en la vida. Que cuando logramos hacer lo que Cristo hacía, ¿te acuerdas? Cuando Cristo venía y después de un día de labor bastante cargado, después de trabajar con las personas, de hacer milagros y de todo ese agotamiento, no solamente físico, sino emocional y espiritual, Él venía y le decía a sus discípulos: váyanse ustedes tranquilos, porque yo tengo algo que hacer. ¿Y qué era lo que hacía? Venía y llegaba a hablar con Dios. Horas y horas. Si tú vas con repeticiones, cuando ya tienes media hora de repeticiones, ya estás cansado, ya estás aburrido y ahí se acabó. Y no recibiste respuesta. Pero cuando vas con estos puntos: corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, de toda esos deseos desordenados, entonces tú entras en una conexión con Dios que no tiene interferencia. Empiezas a hablar y Él te responde. Ese Jesús que en aquella ocasión, después de estos milagros que hizo, se quedó hablando con el Señor, con su papá. Y los discípulos los envió: vayan ustedes, adelántense. Y resulta que se llevaron, todos se fueron, no quedó ni una sola barca. Y Él se quedó hablando con el Padre. Y pasó el tiempo. Y hablaba y hablaba. ¿De qué hablaba? ¿Qué cosas recibía?
Jesucristo era un hombre como tú y como yo, un ser humano que necesitó aprender, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y tú y yo necesitamos aprender cómo se logra poder vivir en el Espíritu. Él lo aprendió así, doblegando los deseos de su carne, humillándose a Él mismo para no darle rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Pero se puede lograr, porque los beneficios son gloriosos. Entonces, después que pasó eso, Él ve a lo lejos que sus discípulos estaban luchando, que la barca estaba por allá azotada por el viento. Y entonces Él viene y desciende. ¿Y sabe qué hace? Se va caminando. Solo imagínese, caminando sobre las aguas. No fue una decisión arbitraria. Vino esa decisión después de hablar con su Padre. Vino esa convicción de ese poder que el Padre regala cuando entendemos que hay una conexión, que hay una reconciliación de cielo y tierra. Y Él se va como por carretera pavimentada, caminando sobre aguas picadas, como olas con olas. Y Él caminando, quién sabe cuántos kilómetros, hasta llegar hasta donde estaban sus discípulos. Y sus discípulos obviamente impactados, asustados. Así que esa conexión te lleva a tener lucidez, claridad de todos los beneficios que podemos tener aquí en la tierra. La sanidad, la libertad de todas las cadenas que te puedan atar. Esa sanidad que queremos no solamente física, sino del alma. Ese control de las emociones desordenadas. Ese poder vivir en paz, en amor, en armonía con todos los demás. Reconciliados con tu familia. ¿No quieres esa vida? ¿No quieres que todos estos problemas que estás viviendo, que muchas veces son por causa nuestra, por no aceptar que podemos conectarnos con ese Dios? ¿No quieres que todo eso cambie? Vamos a ver este último punto. Este último punto dice, siempre que la comunicación con el Padre Celestial esté fundamentada en la palabra, sea Cristo, será una conexión certera. Nuevamente, siempre que la comunicación con el Padre Celestial esté fundamentada en la palabra Cristo, será una conexión certera, porque la palabra es Cristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Cristo es la palabra. Y cuando nosotros vamos a Dios, no podemos ir con gustos personales o queriendo acomodar las cosas o pidiendo a nuestro antojo. Ya Él declaró en su palabra a qué cosas tenemos derecho. Ya Él declaró en su palabra qué le agrada y qué no le agrada. Ya Él declaró en su palabra qué es lo que podemos buscar en Él. Entonces, yo no puedo presentarme a Dios teniendo un negocio sucio. Haz de cuenta, si yo soy un narcotraficante, yo no puedo presentarme a Dios para decirle, Señor, permíteme que este cargamento que yo llevo pase sin que nadie lo vea. Por favor. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con esa iniquidad. Dios no está de acuerdo con esa injusticia. Así que tú no puedes pedir eso a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, tú te acercas porque Dios te ha dicho qué es lo que Él quiere. Él ha hablado de sanidad. Dice que por la llaga de Cristo somos sanados. Él ha hablado de libertad. Él no quiere que tú tengas cadenas en tu vida, que todo yugo que tienes de esclavitud, o sea, en adicciones, en cualquier tipo de perdición, eso no esté en ti. Así que cuando tú te acercas para pedir esto, restauración de tu hogar, restauración de tu familia, que Dios te abra puertas para que te bendiga, que Dios te ayude a conseguir un empleo, eso es lo que Él quiere. O sea, tú no te estás acercando para decir algo, como dicen algunos otros, a torcerle el brazo a Dios, a que te dé algo que
que no está en su palabra. Tú te estás acercando porque estás creyendo en su palabra. Entonces, cuando toda esa comunicación está fundamentada en esa palabra, entonces no hay obstáculo alguno. Porque si ya te estás presentando, no buscando tus propios deseos, no queriendo manipular a Dios, acuérdate que todas esas paredes impiden que esas ondas, esa voz que Dios te envía, esté obstaculizada por esas paredes. Así que, si esto no está, esta conexión con ese Dios va a ser poderosa. Dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Entiendes lo necesario que es? ¿Entiendes cómo hay cosas que en la tierra, por las limitaciones que aquí hay, no vamos a poder alcanzar? Pero que cuando logramos tener esa conexión con Dios, no te imaginas lo que puede suceder. Te comparto algo para finalizar. Cuando hace unos años atrás, que estuve pasando por una situación difícil, una enfermedad que me dio, estando en cuidados intensivos, ahí yo oí como el monitor que va marcando los signos vitales, de repente dejó de marcar y se paró. Pero aunque ya supuestamente yo no estaba, porque el médico hablaba y decía cosas que yo oía, pero ya yo no estaba, el médico declaraba que ya yo me había ido, pero yo estaba ahí. Y yo escuchaba la voz de Dios con mucha claridad. Entendí que cuando estos deseos de la carne no tienen control ya sobre tu cuerpo, cuando tu carne está muerta, entonces la voz de Dios se escuchaba tan fuerte aquí. Y lo que me decía el Señor es: ¿por qué aceptaste la muerte? ¿Por qué aceptaste esto? Y yo le decía: pero es que yo pensé, yo creí esto y esto. Empezamos a tener una conversación que yo oía claramente. Mientras el médico y la enfermera trataban de resucitarme y de resolver el asunto, para mí esa conversación, que fueron unos segundos, me parecieron que fueron como 15 minutos o 20 minutos. Pero fueron unos segundos solamente. Y hablamos de las directrices que tenía que seguir. Hablamos de ahora cómo tenían que ser las cosas. Me dijo: ya no pueden ser como antes pensabas, ahora tienes que hacerlo de esta manera. Y me dio instrucciones para que le dijera a mi esposa que hiciera esto, esto y esto y esto y esto. Él me indicó la forma, Él me indicó el camino de salir de esa situación que por incredulidad, por dejarme engañar, por voces del enemigo, yo acepté la muerte. Tú puedes creerme o no. Yo sé que lo viví. Yo te dije que te iba a abrir mi corazón. Cuando uno clama con corazón sincero, sin hipocresía, sin manipulaciones. Cuando ya no tiene poder los deseos de tu carne desordenada. Cuando tú sencillamente te estás basando en lo que tú aprendiste en esta palabra y hablas con tu Padre, el Padre amoroso te muestra el camino y te saca de cualquier situación, por más difícil que ésta sea, hasta de la muerte. Así como conmigo hizo, no solamente restaurando mi matrimonio hace 33 años, cuando lo hizo sacándome del valle de sombra y de muerte, cuando después de salir de eso me dio la sanidad de esa enfermedad. Fue todo con directrices de ese Dios. Pero para eso, ¿sabes qué tenía que haber?
un corazón sincero, la plena certidumbre de que Dios es real y que habla. Tu carne y tus deseos aplastados y tu corazón purificado de mala conciencia, no basándote en teorías de demonios, en religiosidad, sino en palabra pura. ¿Y sabes qué sucedió? Transformación total. Transformación. Y mi fe fue otra. Yo te digo a ti hoy, tú puedes tener cambios a partir de este tiempo. Es necesario que tengas esa comunión, esa conexión certera con el Padre, esa conexión que no falla. Es necesario que a partir de ahora tú digas, yo quiero esa relación con Dios. Hoy terminamos esta serie de los que miran hacia arriba, los que ponen su corazón allá en el cielo donde está su Señor, los que saben y entienden que ha sido reconciliado cielo y tierra y que ya no existen imposibles aquí. Para el que cree, todo es posible. Así que yo quiero orar por ti y cualquiera que sea tu necesidad, tú debes entender que el Padre que te ama quiere darte lo mejor. Cuando te acerques a Él, Él dice que tienes que acercarte creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y tú ahora te estás acercando no con arrogancia, sino con humildad, arrepentido por cualquier falta que hayas cometido y deseoso que ese Dios empiece a tratar contigo. Vamos ahí donde estás. Levanta tus manos y levanta tu petición a ese Dios Padre. Cualquiera que sea, levanta tu petición. Vamos, Él conoce cuál es la necesidad. Vamos, hazlo con fe, hazlo con fe, hazlo con fe. Siento esa presencia aquí que nos envuelve y creo que esa presencia está allá contigo, allá mismo contigo. Ahora, vamos, dile, humíllate ante Él y cualquier cosa, no le pongas límite a Él porque Él no tiene límites. Eres un Dios que es principio y fin de todas las cosas. Él es el alfa y el omega. Así que levanta tus manos y cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea tu clamor, ahora dile, Señor, obra, confío en ti, creo en ti, Señor, obra un milagro en mí. Y en el nombre de Jesucristo yo me uno a esa oración, yo me uno a ese clamor y le digo, Padre, mira a tus hijos que estamos hoy humillados delante de ti, reconociendo que tú eres real, que tú eres Dios y que quieres hablar con nosotros, que tú quieres hablar, porque ¿qué padre no quiere hablar con sus hijos? Ahora, Dios, derrama de tu cielo bendición sobre todos los que estamos necesitados de ti. Ahora, Dios Padre, haz que los cielos se abran, Dios, y que lluvia tuya de bendición caiga sobre tu pueblo que tanto lo necesita. Quita toda ansiedad de los que están ansiosos. Quita toda angustia de los que están angustiados. Ahora, Dios, destruye toda adicción de los que han permanecido adictos por mucho tiempo, Señor. Y en el poderoso nombre de Yeshua, de Jesucristo, Señor, rompe sus cadenas, pudre el yugo, Padre, y trae libertad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido, mi Dios, por aquellos, Señor, que están en conflicto con sus familias. Dios, ablanda el corazón. Dios, trae paz, Señor, trae perdón, Señor, en el corazón de cada uno, Dios, y permite, Dios, que a partir de ahora haya reconciliación, amor, unidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, limpia todo corazón angustiado, todo corazón que tiene, Señor, que está perturbado, que está agitado por el odio, por el resentimiento, en el nombre de Jesucristo. Quita todo lo que perturba a las mentes, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Alumbra las mentes de aquellos, Señor, que estaban en tinieblas, en incertidumbre, y muéstrales el camino, Dios. Muéstrales que tú les amas. Muéstrales que no están solos. Muéstrales que tú eres su alto refugio. Muéstrales, Señor, que pueden correr a ti como Padre y tú abrazarlos como hijos. Padre, ahora abraza a aquellos que necesitan ese abrazo, aquellos que se han sentido solos, solas. Dios, ahora, Padre, ahora, rompe, Señor, ese espíritu de soledad que sienten ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y abrázales, Señor, y muéstrales, Padre,
que aunque aparentemente estén solos, tú estás con ellos. Levántales en poder en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Dios, por aquellos que estaban alejados, por aquellos que te habían dado la espalda. Ahora, Padre, ayúdales a caer en esta oración conmigo. Vamos, dile tú. Dile tú. Padre, me arrepiento por todas mis faltas. Me arrepiento por haberte dado la espalda. Hoy reconozco que me amas, que enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados, por mis errores. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por cada falta y a partir de ahora que Cristo viva en mí, que sea mi Señor y mi Salvador. ¿Lo hiciste? Tomaste la mejor decisión. ¿Sabes? Es tiempo para que los hijos de Dios volvamos a Dios y que nos comuniquemos con Él sin interferencia. Humillemos todo nuestro ser y busquemos su presencia con honestidad, dejando los deseos nuestros a un lado, egoístas, y buscándole con corazón sincero. Dios te bendiga. Dios guarde tu vida y a tu familia, y que esas bendiciones del cielo que hoy han sido derramadas no solamente sean para hoy, sino que estén contigo y con los tuyos el resto de tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te envío un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Te amamos. Yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista en Barranquilla. Bendiciones.